Imagina por un momento que tuvieras en tus manos un poder absoluto, el poder de decidir el destino final de todo el mal que existe en el mundo. Si pudieras eliminar instantáneamente todo lo que es fuente de dolor, injusticia y sufrimiento, ¿destruirías el mal sin dudarlo? La tentación de eliminar el mal es casi irresistible, especialmente cuando pensamos en las dolorosas y aparentemente injustas consecuencias que trae a nuestras vidas. Sin embargo, la perspectiva bíblica sobre el mal, su propósito y su eventual destrucción va mucho más allá de una solución inmediata. Nos invita a reflexionar sobre una dimensión más profunda de la justicia divina, donde el bien y el mal tienen roles específicos y donde el tiempo de todas las cosas está cuidadosamente medido. Este tema nos desafía a comprender el poder del libre albedrío, el amor y la paciencia divina, y la búsqueda de la redención y la madurez espiritual, que, al final, triunfan sobre todas las fuerzas contrarias. Desde la creación del mundo, la Biblia presenta a Dios como el creador de todo, abarcando tanto el universo físico como los seres espirituales, incluidos los ángeles. A diferencia de un sistema rígido, donde todas las acciones están predeterminadas, Dios otorgó a estos seres el don del libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esto aplica tanto para los seres humanos como para los ángeles. Entre estos seres, Satanás, que originalmente fue un ángel de gran relevancia llamado Lucifer, usó su libertad para desafiar al propio Creador. Motivado por la arrogancia y el deseo de poder, aspiró a ser igual a Dios, lo que lo llevó a su caída, y en esta rebelión arrastró consigo a una parte de los ángeles que eligieron seguirlo. Este evento cósmico de rebelión tiene un papel esencial dentro de la narrativa bíblica, ya que refleja el conflicto central entre el bien y el mal. Es importante destacar que Lucifer no fue creado como el adversario Satanás, se convirtió en el opositor de Dios por su propia elección. Este aspecto subraya la importancia del libre albedrío en el plan divino, ya que sin esta libertad, los seres creados por Dios no podrían amarlo ni obedecerlo de manera verdadera y espontánea. Así, el libre albedrío, aunque un regalo de Dios, conlleva una responsabilidad. Trae consigo consecuencias para quienes lo utilizan, ya sean ángeles o humanos. La existencia continua de Satanás y los ángeles caídos, a pesar de su rebelión, puede comprenderse a la luz de este principio del libre albedrío. Si Dios hubiera eliminado inmediatamente a Satanás y a los ángeles caídos, esto habría contravenido el propio principio de libertad que él había instituido. La continuidad de la presencia de Satanás y sus seguidores hasta el presente refleja que Dios respeta las elecciones de sus criaturas, incluso cuando éstas eligen actuar en contra de su voluntad. Sin embargo, este permiso no está exento de consecuencias, ya que la Biblia deja claro que Satanás y los ángeles caídos tendrán como destino final el juicio y la destrucción eterna. Este concepto nos lleva a una reflexión importante sobre la paciencia divina y su plan de redención. La existencia temporal del mal no indica una debilidad o indiferencia de Dios. Al contrario, revela su justicia y amor, que no imponen obediencia forzada sobre sus criaturas. Dios permite la existencia temporal del mal para cumplir un propósito específico, que será finalmente extinguido según su plan soberano. Para muchos cristianos, una de las mayores preguntas es, ¿por qué Dios, siendo todopoderoso, permite la presencia del mal, especialmente en el caso de Satanás y los ángeles caídos? Comprender el papel del mal en la narrativa bíblica requiere una visión más amplia, que considere la caída de Satanás y el desarrollo de la historia humana. El mal sirve como un contraste al bien y como un estímulo para el fortalecimiento de la fe y la madurez espiritual. Aunque personificado en Satanás y sus seguidores, el mal existe dentro de los límites permitidos por Dios y subordinado a su propósito redentor. Un ejemplo clásico es el libro de Job, donde Satanás necesita el permiso de Dios para probar la fe de Job. Este pasaje ilustra que el mal no está fuera del control divino,
pero puede ser usado para propósitos mayores, como el crecimiento espiritual y la resiliencia de la fe de los fieles. Además, el mal también revela la justicia y la misericordia divinas, pues, sin la existencia del mal, el concepto de bien perdería su valor, y la justicia de Dios, que distingue al justo del impío, no podría ser plenamente demostrada. Así, la presencia del mal es parte del escenario en el que ocurre el plan redentor de Dios, y en este contexto, el sacrificio de Cristo se convierte en el acto supremo de amor, rescatando a la humanidad del pecado y de la muerte. La existencia de Satanás y los ángeles caídos también enfatiza la paciencia de Dios. En lugar de destruir a los rebeldes de inmediato, Él permite que existan por un tiempo, hasta que su plan de salvación se haya completado. El apóstol Pedro recuerda esto en su segunda carta, destacando que el Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La justicia de Dios, tema central en la Biblia, no se reduce a actuar conforme al impulso humano de castigar inmediatamente el mal. Dios actúa con equilibrio, considerando su santidad y misericordia, y su justicia permite que las verdades sean plenamente reveladas y las consecuencias de las elecciones se manifiesten. Mientras la visión humana está limitada por el tiempo y las emociones, Dios ve la eternidad y comprende el momento adecuado para cada evento. Así, eligió permitir que el plan redentor se desarrollara según su propósito soberano, dejando que el bien y el mal se revelaran antes del juicio final. Jesús ejemplifica esto en la parábola del trigo y la cizaña, donde los siervos son instruidos a esperar hasta la cosecha para no dañar el trigo al quitar la cizaña. Otro punto esencial es que la justicia divina no actúa de manera impulsiva o arbitraria. Incluso Satanás y los ángeles caídos, a pesar de su rebelión, no son aniquilados de inmediato, ya que Dios actúa conforme a una justicia perfecta que involucra tanto retribución como el reconocimiento de que el mal cumple un papel temporal en el plan divino. Esta paciencia ofrece a cada ser humano la oportunidad de elegir entre el bien y el mal y fortalece la fe de quienes resisten al mal, acercándolos a Dios. La justicia divina está así intrínsecamente ligada a su santidad y a la preservación de su orden inmutable. El destino final de Satanás y sus ángeles está sellado, y la Biblia es clara al afirmar que no escaparán del juicio de Dios. En el libro de Apocalipsis, la derrota de Satanás se describe en términos definitivos. Será arrojado al lago de fuego, un lugar de condenación eterna. Este juicio, que también se aplicará a los ángeles caídos, trae esperanza a los cristianos, reforzando que, al final, el bien triunfará definitivamente sobre el mal. Para los cristianos, el fin del mal significa el comienzo de una nueva creación, libre de pecado y corrupción, donde la armonía y la paz serán restauradas. La Biblia ofrece una visión consoladora de este nuevo estado, donde no habrá más sufrimiento, muerte ni dolor, y donde la presencia de Dios será plena. Esta es la esperanza final de los cristianos, que esperan el cumplimiento completo del plan divino en un cielo nuevo y una tierra nueva. En esta nueva creación, el mal no encontrará lugar y el orden de Dios será totalmente restablecido, superando y purificando todo el sufrimiento del presente. La certeza de que el mal tendrá un fin definitivo, según las promesas de la Biblia, es una esperanza que fortalece la fe de los cristianos, que aguardan el día en que todo dolor, pecado y sufrimiento serán eliminados para siempre. En el tiempo determinado por Dios, todas las cosas serán restauradas, y la armonía original entre el Creador y su creación será completa y perfecta. Saber que el mal no tiene la última palabra, que existe un propósito incluso en la paciencia divina ante el mal, reconforta y da sentido al camino de fe, coraje y superación de quienes siguen a Cristo. Al final, el mal será erradicado y el reino eterno de paz y justicia triunfará.
Esta esperanza es el fundamento de la fe cristiana, una invitación a perseverar y vivir en comunión con Dios, con la certeza de que, en la nueva creación, el mal jamás volverá a encontrar un lugar. Sé que, como humanos, a veces es muy difícil comprender estos conceptos, ya que sería mucho más fácil si el mal no existiera, pero tal vez tampoco lo haría la evolución. Ahora que hemos llegado al final, ¿qué reflexiones tienes sobre este video? ¿Eliminarías todo el mal? Reflexionemos juntos para una nueva perspectiva del mundo. Así nos ayudamos mutuamente. Que Dios siempre te acompañe. Hasta pronto.